Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Me acompañan Maite Vieta y Natalia Chocarro. Maite Vieta es la artista cuya exposición presentamos hoy y vamos a tratar de hacer una conversación entre los tres, un poco como un encuentro con el público. Por tanto, también os invitamos a que podáis participar y preguntar después al artista. La idea es justamente adelantar, presentar, que oigáis la voz del artista, la experiencia del artista y también conocer un poco cómo ha sido el proceso de gestación de esta exposición. Natalia Chocarro hará ahora una presentación general del artista y esta exposición ha sido un trabajo muy mano a mano entre comisaria y artista, también en diálogo con el museo. Y Natalia Chocarro trabaja como asesora de arte en la Fundación Vilacasas de Barcelona, que ha sido de alguna manera también nuestro interlocutor en todo el proceso de creación y producción de la exposición. La Fundación Vilacasas es una fundación catalana con sede en Barcelona y en otros puntos de Cataluña, muy activa, con una importantísima colección de arte contemporáneo catalán, pero también en su parte fotográfica con una gran colección española, y es probablemente una de las fundaciones más activas en este momento en el panorama español. Sin más, yo creo que le voy a pasar la palabra a Maite para que pueda hacer una presentación a Natalia para que pueda hacer una presentación, y enseguida vamos a empezar con esta idea de esta exposición O Son do Mar. Muchas gracias, Santi. Gracias a todos también por acompañarnos en esta charla. Como bien apuntaba Santiago Olmo, la invitación a formar parte de esta exposición de Maite Vieta aquí en el CEGAC realmente para nosotros es un privilegio, ha sido una gran oportunidad, sobre todo porque esta exposición se inscribe en el programa Puntos de Fuga, que es un programa que iniciamos en el 2015 precisamente para poder establecer un mayor recorrido con los artistas que forman parte de la colección del fondo de la Fundación Vilacasas, de manera que, en primer lugar, agradecer a la Xunta, agradecer al director del CEGAC, Santiago Olmo, a todo el equipo técnico y directivo del museo, sin los cuales, parece un tópico, pero en este caso es así, sin los cuales hubiera sido posible hacer esta exposición, porque es una exposición realmente compleja, aunque como podréis observar a continuación es de una aparente simplicidad, porque las obras que hay realmente hablan por sí solas. No hay muchas obras, no exponemos muchas obras, pero sí que son en su conjunto un trabajo muy instalativo. Para contextualizar el trabajo de Maite Vieta, comentaros que es una artista que procede de la década de los 90, en un momento en el que surgen un conjunto de artistas a los cuales les une un trabajo de una cierta fragilidad, y también de una objetualidad. En este sentido, además, establecen un diálogo entre el cuerpo humano y los contextos cercanos del hábitat y de la naturaleza. Maite Vieta es una artista multidisciplinar, es una artista que se forma en la Escuela Massana de Barcelona, en un momento en el cual en España afloran muchos artistas conceptuales, pero sin embargo Maite Vieta, ella se forma en las especialidades de pintura y escultura, aunque poco a poco en su trayectoria va dejando espacio a lo que es la escultura, la fotografía y la instalación. Sin embargo, en las obras que forman parte de la exposición, como podréis observar, aunque son fotografías e instalaciones, hay un gran peso de lo que es lo pictórico y lo escultórico, porque para ella siempre ha sido muy importante trabajar las obras de manera casi, yo diría, artesanalmente, es decir, ella
procura siempre que sus trabajos, que sus obras tengan todo ese contenido, ese peso de la escultura, y en las obras que podremos ver a continuación lo podréis observar. En las obras que nos acompañan, en este PowerPoint que hemos preparado, podréis contemplar también, creo que es muy importante porque, como os digo, que la exposición es muy fotográfica y muy instalativa. Maite ha trabajado con mucha intensidad en diferentes momentos de su trayectoria lo que es propiamente la escultura en la instalación. Y aquí me parece que podréis observar qué tipo de trabajo ha realizado. Hablando de una manera genérica de lo que es su trabajo, podríamos decir que Maite Vieta tiene una mirada sobre el paisaje, pero que es un paisaje que nos habla de la introspección. Es un trabajo en el cual ella evoca todos esos sentimientos, esas emociones, el paso del tiempo, la memoria, la pérdida, la muerte, y todos esos conceptos trazan una línea que están presentes a lo largo de toda su trayectoria. Entonces yo, para empezar este diálogo con Maite, una de las preguntas, quizá la primera pregunta que me gustaría hacerle es de qué manera ella ha pensado, ha planteado esta exposición que, como veréis, como os decía, son 3 salas de grandes dimensiones, pero que, sin embargo, para ella, que es algo muy constante también en su trabajo, es muy necesario trabajar el espacio. Y yo entiendo que esa necesidad de ver el espacio es porque necesita o porque tiene todo ese bagaje de lo que es lo escultórico de las 3 dimensiones, y en este caso creo que además lo has conseguido con muchísimo éxito, ¿no? Porque has trabajado mucho las instalaciones, las salas del CEGAC, para poder plantear las obras que hoy podremos contemplar. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por haber venido y compartir con nosotros este día tan bonito. Estoy un poco nerviosa porque son muchos meses de trabajo, aunque cuando vayáis a ver la exposición no lo parezca, pero son meses de parto, se puede decir, y ha sido una semana también intensa de montaje y tal. Estamos muy satisfechos, tanto pienso que el equipo de CEGAC, Santi o Fundación Vilacasas y la comisaria Natalia Chocarro. Yo creo que soy la que estoy más feliz. Porque, bueno, cuando se me planteó la propuesta para exponer en el Museo de CEGAC, claro, es lo que un poco he comentado hoy, esta mañana, ¿no? De hecho, si a los artistas no se da la oportunidad de poder tener estos espacios y poder que haya una parte de producción para poder realizarlas, no pueden existir, ¿no? Por eso yo me encuentro... Hoy para mí es un día feliz, un día de emoción, estoy muy emocionada, porque yo no soy solamente vosotros, sino que yo también he podido ver que que ya tienen su vida propia, ¿no? Y como artista, pues ha sido un reto, porque he trabajado lo que es el recorrido, que ya lo veréis cuando vayáis a ver la exposición, pero bueno, son las 3 salas. Lo único que os quiero comentar es que yo me lo he planteado como realmente como un refugio, un aislamiento del ruido, ¿no? Es un momento en lo que yo ahora me encuentro, ¿no? Dentro de lo que es mi trayectoria, siempre he trabajado con el tiempo o la memoria, la fragilidad, digamos, del ser humano a través de la naturaleza. Pero sí que es verdad que estoy contenta, por ejemplo, de poder ver en la primera sala, veréis Cuerpos de Luz o Nocturna, que forma parte de los fondos de Fundación Vilacasas, que en su momento el Antonio Vilacasas siempre creyó en mí y pasó sus fondos de fotografía en el 2009. Yo le hice la propuesta como artista, gracias a ello se han protegido del tiempo. No sé si hay artistas aquí, pero me entenderán que mantener la obra es difícil. Hay que cuidarla, no sabe si realmente cómo va a envejecer con el tiempo, con lo cual para mí también es muy bonito volverme a reencontrar con ellas y ver que lo que yo decía cuando era más jovencita de quiero hacer una obra que hable sobre el tiempo, que sean obras intemporales, pues porque siempre me he preocupado mucho de la memoria, de esta fragilidad, ¿no?
Y ahora sí que me encuentro en una etapa que, bueno, yo misma voy pudiendo como volver a hacerlas visibles, recuperarlas del almacén de alguna forma y volverme a reencontrarme con ellas, ¿no? Y la segunda sala, prefiero que, bueno, que todas estas piezas las podéis ver vosotros, no explicar mucho, pero bueno, sí que os puedo decir que es una pieza un poco dedicada a lo que me ha tocado vivir, ¿no? Que son tiempos difíciles, tiempos de pandemia, murió mi padre, entonces es como, para mí ya fue un refugio, la serie que veréis de La sonrisa innumerable de las olas del mar, era un poco como querer escaparme de la realidad, ¿no? Por eso creé esta serie. Y bueno, esta mañana lo he explicado un poquito porque creo que es importante saberlo, ¿no? El por qué, porque muchas veces me preguntan, pero ¿cómo salió la forma de la instalación, ¿no? Todo esto surge un poco pues, por los desencuentros que tengo yo con mi padre y buscar irme de esta realidad, de esta enfermedad y de esta, ¿cómo se llama en castellano? Angoscia, de esta ansiedad, angustia, de este dolor. Bueno, pues yo vivo en el Mediterráneo, paseo mucho por el mar, hago muchas instantáneas y de alguna forma capturaba cada día, que esto sí que lo tienen, mis piezas siempre es el peso del tiempo porque son hechas en diferentes horas y días y tengo archivos, yo que sé, de 3000 fotografías, he hecho una selección y bueno, y todo surge pues porque yo de pequeña tenía 8 años, siempre he dibujado desde pequeñita y mi padre me llevó a ver un pintor que tenía todo el taller lleno de miniaturas pequeñitas y me compré una miniatura, fue un regalo que me hizo mi padre. Y entonces en ese momento bueno, de experimentar, de estar así como creando y canalizando toda esta obra, ya surgió la idea, porque yo sueño mucho las piezas, las visualizo mucho mentalmente, luego hay todo el proceso de investigación, cómo, la técnica, cómo lo puedo resolver, cómo puedo hacer para que esto, ¿no? Bueno, funcione, o sea, funcione en el espacio y tal. Y entonces, bueno, fue una manera de poder desarrollar esta idea. Trabajo mucho sobre bocetos, normalmente las fotografías, muchas de ellas, primero tengo una idea, un sueño, las dibujo. Algunas son instantáneas, pero otras las voy a buscar o las localizo porque he pensado esa pieza y voy a su busca. Y un poco es, pues eso, os encontraréis la tercera sala de O Paraíso Perdido, que es la instalación que he podido realizar, pues eso, gracias a Fundación Vilacasas y a CEGAC, y porque el espacio me ha facilitado, reúne unas características arquitectónicas y unas características de inmensidad que eran muy necesarias para la instalación. Son 3 piezas, una está realizada en Islandia en el 2006, la otra está realizada en el 2019 y la otra está realizada en Italia en el 2024. No, 24 no, el archivo es más antiguo, es de 2001. Pero bueno, es un poco para explicaros que a veces hago una fotografía y no es que yo utilice la fotografía inmediatamente, sino que la guardo en archivo y cuando es necesario, pues porque el espacio lo requiere o porque es su momento, es cuando la rescato, digamos, del tiempo y utilizo esa fotografía. De hecho, tú no te consideras fotógrafa. Consideras que utilizas la fotografía como un medio para llegar a un fin, pero la trabajas indistintamente. Es un medio al cual te acercas, pero no te consideras fotógrafa. Yo creo que es algo que hay que destacar porque las obras que vamos a poder contemplar ahora en su totalidad son fotografías con diferentes cámaras, porque incluso la primera fotografía que podréis ver es una fotografía que pertenece a la primera instalación, a la instalación que realmente lleva a Maite Bieta a hacer ese salto, ¿no? a convertirse ya en un artista pues, con cierta proyección, que es la exposición que celebra en el año 1999 en la desaparecida Sala Metronum de Barcelona. Y esa pieza es un autorretrato y es por ello que la hemos querido
presentar justamente al inicio de la exposición, porque en ella ya evocas al mar. El mar es el eje vertebrador de toda la exposición. Osondo Mar nos parecía que era un título muy adecuado, muy poético, porque todas las obras nos sitúan a un artista emplazada en el fondo marino, en la inmensidad del fondo marino. En ese sentido, yo lo que he intentado también reflejar con el comisariado es que Maite Vieta realiza una reinterpretación contemporánea del romanticismo. Igual que Gaspar Friedrich nos presentaba a ese hombre de espaldas al espectador, mirando la inmensidad, la sublimidad de la naturaleza, Maite Vieta presenta al cuerpo de una mujer desnuda en los fondos marinos. Un cuerpo inerte, un cuerpo blanco que parece desvanecerse, en el cual también se crea una ambivalencia muy interesante entre lo que sería pues, el líquido amniótico, ¿no? iniciático, y esa angustia existencial de la cual tú hablabas ahora. Y esa ambivalencia también es una constante en tu trabajo, ese buscar constantemente la diferenciación entre conceptos, entre lo que es la realidad y la ficción. Ella misma lo comentaba ahora. Es muy habitual en el trabajo de Maite que los paisajes que ilustra con las fotografías o con las esculturas o con las instalaciones son imágenes que ella previamente ha imaginado o incluso ha soñado. Pero es tanto así que incluso después de esos sueños llega incluso a localizar esos emplazamientos a los cuales después forman parte de las piezas que hemos tenido la suerte de poder contemplar como espectadores. Bueno, esto de que no me considero fotógrafa, tampoco me gusta la palabra artista, ¿eh? Quiero decir, yo empecé, bueno, yo desde pequeñita dibujaba muy bien. Dibujaba mucho a lápiz, en plumilla, me encerraba en la habitación. Entonces tuve la gran suerte, lo he comentado esta mañana, de mis padres me apoyaron, entonces era muy rebelde y con 16 pude ir a Masana. Yo entré para pintura, porque yo pintaba. Entonces empecé a hacer escultura, porque me gustaba mucho trabajar con hierro, mármol, piedra, me gustaba mucho tocar los materiales y trabajar con los materiales, y a partir de allí tuve una pareja que estaba en cine, fotógrafo, entonces ahí empecé ya como a ir a los platós, a los rodajes, y me monté mi laboratorio, o sea que yo llevo realmente desde el 97 haciendo fotografía. Vino una moda de las mujeres fotógrafas, bueno, o sea, pasas diferentes tendencias, modas y historias, y claro, te etiquetan así como fotógrafa. Pero a ver, yo me considero una persona que sobre todo me gusta el espacio, trabajar con el espacio, me gusta todo tipo de materiales. Es verdad que en escultura, mis esculturas son más en materiales como el bronce, o el hierro, o el acero. Trabajo con espejos, trabajo muchísimo con espejos, la fotografía, pero... Vamos, es que no sé, igual la próxima exposición es un cuadro, no sé, no, es pintura, no lo sé. No, me gusta mucho investigar. O cine, apuntabas esta mañana. Sí, cine. Sí. Bueno, de hecho ya hago mis vídeos, mis cosas, pero son personales, como mis dibujos tampoco los expongo nunca, ¿no? Porque son míos y es una faceta más, no sé, más íntima. Pero quiero decir que me gusta mucho sobre todo investigar los materiales, probar, adecuarlos al espacio según las necesidades. Bueno, porque forma parte de mi forma de ser, ¿no? Es como, me gusta mucho trabajar, no sé, mi pasión son las plantas, entonces es mi manera de, ¿sabes? Mi día a día es estar con las plantas, entonces es como también hago mis bocetos, mis ideas, y entonces es verdad, últimamente he tenido la suerte, por ejemplo, de exponer en Tarrasa, en la Seu d'Algara, que es un espacio maravilloso, que es una capilla, que se llama Capilla San Miquel, que es una capilla románica maravillosa. Que es una cripta funeraria, y con todo ese peso y tal, para mí fue un reto, porque claro, es que ya el propio espacio... Pero estoy muy contenta de la exposición que hice, o sea, de la pieza que hice, porque es eso lo que me gusta, es respetar el espacio, respetar también, entender que va a haber y poder, no sé, no me atrevo a decir emocionar, pero sí que realmente, por ejemplo, en esta exposición en el CEGAC, estoy hablando de cosas que
que todos lo vivimos y lo compartimos, ¿no? Que es la vida, después de la vida y la muerte. Vivimos la ausencia de nuestras personas queridas, pasamos momentos buenos, momentos más malos. Un poco mi obra habla de estos momentos que yo cojo bueno, y luego los reflexiono, los profundizo y digo, ¿cómo puedo trasladar esto a que realmente pues, puedan existir? Es un poco así. Muy importante, yo creo, en la exposición, y es que la primera sala, la primera instalación donde están, hay diversas series, pero todas ellas comparten, son fotografías y todas comparten una cuestión, por un lado, de escultura, son muy escultóricas, y por otra, de movimiento, porque estos cuerpos flotando en esos líquidos, en esos espacios de la nada, acuáticos, aparecen justamente como danzas, como momentos de movimiento. Y en tu escultura hay también esa cosa del objeto, ¿no? El objeto encontrado o buscado más bien, ¿no? Un objeto buscado específicamente para despertar emociones. Yo creo que tu trabajo es enormemente emocional, quizás porque es muy estético, busca una turbación de lo estético. De hecho, esas imágenes de estos cuerpos flotando están también entre la vida y la muerte. Podrían ser, yo pensaba que eran realmente como imágenes de películas. Ha habido, posteriormente a que tú realizaras estas imágenes, yo he visto películas donde aparecían esas imágenes de cuerpos que caen al agua y donde la técnica cinematográfica también ha jugado con la movilidad, el movimiento de lo inerte y ese movimiento que parece como despertar lo inquietante, ¿no? Sí. Y esto me parece una clave Sí, sería que lo he ido pensando a lo largo de esta el mañana. concepto de Justamente, Freud, ¿no? De lo inquietante de la cotidianidad, ¿no? Esa extrañeza de la cotidianidad, y yo creo que las piezas de Maite precisamente evocan todo ello. Y también, bueno, esos referentes a la Ofelia de Millais también, que está muy presente en esa figura femenina, ¿no? Que parece desvanecerse y con ese cuerpo blanco que no sabes realmente si es que ha traspasado, no ha traspasado, es plácida la imagen. Esto que apuntabas de la danza es muy interesante porque hay dos series que están confrontadas en la primera sala, que son Cuerpos de Luz y Nocturna. Cuerpos de Luz, Maite la trabaja con una persona cercana a ella, y la segunda la trabaja con una bailarina. Y yo creo que son dos contrapuntos interesantes. La primera es, como decíamos, un cuerpo que efectivamente parece desvanecerse, que está más cerca quizás de la muerte que de la vida, y sin embargo la segunda serie, que está realizada en una piscina olímpica de Barcelona, ahí sí que hay un movimiento, hay una fragilidad, hay una danza, y parece como que de alguna manera ese cuerpo ya necesite elevarse, ¿no? Son como una ambivalencia entre dos series que parecerían realizadas en un momento. De hecho, son 5 años de diferencia entre la primera y la segunda, pero son dos miradas muy diferentes desde un punto de vista conceptual de la obra. Luego, trabajas mucho con una pluralidad de herramientas, en el sentido de que hablábamos de la diversidad de cámaras que utilizas, y esto me parece muy importante. Sí, a ver, yo las piezas de Cuerpos de Luz, es que yo realmente lo que me interesa, que se ve en muchos de mis trabajos, es como un movimiento en pausa. O sea, realmente están trabajadas como si fuera una cámara lenta en suspensión. Entonces, cuando yo hice Cuerpos de Luz, que se hizo para la Fundación Miró, las pantallas eran 3 pantallas de 5 metros por 4. Entonces, yo lo que hice técnicamente es comprar una cámara en Viena, porque me salía más económico una subasta en Viena, porque necesitaba que los negativos, las filmaciones fueran muy grandes. Porque al ser unas pantallas de 5 metros y yo tenía muy claro que el fondo tenía que ser un negro impecable,
pues los negativos tenían que ser, pues, para poderlos trabajar, muy potentes. Entonces, están trabajadas en color, pero las pasé al blanco y negro. O sea, bajé el tono de color para poder encontrar este fondo tan negro de la nada. Y las de cuerpos de luz, que es el azul así más profundo, digamos, claro, yo lo que hago es siempre, casi no retoco nada, porque realmente lo que utilizo es la propia naturaleza. O sea, es lo que me da la luz, el mar. Claro, las de cuerpos de luz están hechas en pleno noviembre, eran finales de octubre, noviembre, de noche, en alta mar, con un barco de pesca de calamar, mi amiga bajando abajo, la luz que la iluminaba era el foco de pescar calamares, la cámara, neopreno y dejar que el cuerpo se llevase por la corriente del agua. Lo que sí que estaba claro es que sí que yo necesitaba 3 imágenes de que el cuerpo era como que tenía que abrirse como una flor. O sea, su movimiento era desde estar encerrada en sí misma a irse abriendo, ¿no? Que esto lo podréis ver porque están aquí. Pero que es un poco, claro, porque yo había soñado y había hecho el boceto de esta idea. Lo que pasa que luego surge, claro, la espontaneidad, pues por ejemplo una de mis fotos preferidas que está en la exposición, que yo le digo la burbujita, no estaba pensada, pero bueno, surgió dentro de lo que son los negativos. Tampoco soy una persona que haga muchas fotografías, no. Eso también soy muy rara, que a veces digo, jolín, ¿cómo me he arriesgado? Porque igual luego no me ha salido. Pero es verdad que cuando tengo una idea muy clara veo el árbol y digo, ya está, ¿no? Y hago la foto y ya está, ya lo tengo. Es como, sí, tengo un proceso un poco extraño en este sentido. Y sí es verdad que compro cámaras. Silenci se hizo en el 99 y fue con una cámara de usar y tirar a la basura. Que veréis, Entonces, como veréis, es mucho más pictórica porque no tiene definición, tiene ese grano, sí, ¿no? hecho, de la baja resolución de está la hecho cámara. intencionadamente también porque yo quería, el Metronome tenía una cúpula de cristal en una sala preciosa en Barcelona, en el Born, y entonces al ver la estructura que eran fotografías de 4 metros, cada fotografía iban montadas en unas estructuras de madera con unos espejos que hacían de sinfín y el espectador pues se veía desdoblado hasta el infinito con las fotografías que hacía. El espejo lo que hacía era dar la sensación de movimiento cuando era una fotografía en pausa, ¿no? Es un poco este sinfín. Y yo quería, al ver la cúpula de cristal, quería que tuviera como mucho fueran muy pictóricas. Entonces, claro, se ve todo lo que es el engranado de los colores al ser un negativo pues de mala resolución. Y luego, por ejemplo, hay series de corredores de luz, fui de viaje, Patagonia, no sé, se me estropeó, siempre utilizaba una cámara rusa antigua, me entró arena en el desierto, entonces se me estropeó el negativo, pero claro, yo exponía en el MUA, y MUA en Alicante era también todo de cristal, un museo muy grande, entonces utilicé esos mismos errores del negativo pues para hacer las fotografías que luego presenté, que se llamaban corredores de luz, que eran paisajes que todo... Yo fui en busca de horizontes, o sea, mares de hielo, pues bueno, tengo una serie que se llama Mar Preteórico de Estrellas, que están hechas en el Pacífico, y entonces el espectador se quedaba rodeado de estos horizontes. Entonces, habían unas cortinas de luz en la propia fotografía, ¿no? Es un poco, bueno, siempre pensando en ese espacio de cristal a través de unas fotografías que también tenían esos claros de luz, pero que también te das cuenta que cuando viajas, ¿no? O por ejemplo lo que explicaba esta mañana, que cuando has tenido una pérdida, no sé si os ha pasado, pero es como que te abraza, estás mirando un paisaje y te abraza el aire o te abraza la luz y te sientes como acariciado, como acompañado o estás pasando mucho dolor. Es un poco estas sensaciones, es lo que yo intento transmitir en las obras, ¿no? O sea, de alguna forma es que cada uno se lo haga suyo, ¿no? Porque son, en definitiva, son paisajes que todos podemos compartir o que dices, ostras, es que esto yo lo he vivido o esto yo he estado allí, ¿no? Es un poco así. Bueno, otro elemento que también me parece interesante son los formatos que utilizas, que en los últimos años acostumbran a ser fotografías de gran formato, de gran amplitud,
pero que hay esa continuidad por tu parte, esa persistencia de seguir haciendo los marcos, de soldando, de casi literalmente estás tú encima de las obras para poder materializarlas. Y eso me parece que hoy en día cada vez es más difícil. Maite también explica a menudo que bueno, todo ese trabajo que hizo en la década de los 90 y los 2000 con gente muy artesana, gente que trabajaba muy bien todo lo que son los negativos, todo lo que son los laboratorios, que todo ese mundo parece como desvanecerse, parece desaparecer y que cada vez es más difícil que la calidad que tú buscas, esa parte que tú eres una persona muy obsesiva con tu trabajo, miras todos los detalles expositivos y como que todo esto parece que de alguna manera está desapareciendo. Entonces, ¿cómo afrontas tu trabajo en el momento actual? Bueno, yo me voy adaptando y es verdad que yo cuando trabajaba en los 90, bueno, eran otro tipo de materiales. Por ejemplo, yo ahora ya hago las impresiones directamente en aluminio. Antes era siliconado con papel, el aluminio no existía, era con foam o otros tipos de soportes, o fue más hacia aquí. Yo trabajaba mucho también con Duratrans, con fotografía directamente en cristal. Claro, yo hacía los marcos, pero luego ponía arógenas. Los arógenas también, pues ya no son arógenas, son LEDs, ¿no? He ido adaptando la obra. Pero sí que es verdad que yo trabajaba con ellos, o sea, entraba dentro del laboratorio, entonces mirábamos las pruebas. Ahora es más difícil, ¿no? O sea, los laboratorios, bueno, cada vez algunos han desaparecido. Si son formatos pequeños, hay muy buenos laboratorios, pero claro, cuando yo me encuentro que trabajo estos formatos así tan grandes, pues es difícil porque todo está digitalizado. Entonces, la parte así más personal es más complicada, ¿no? Pero bueno, yo me voy adaptando igual que me adapto a las cámaras. Ahora utilizo mucho el móvil. O sea, no tengo ningún reparo en hacer fotografías con el móvil. Porque a veces es el instante y estoy, a veces sí que voy con una cámara, a veces no voy con una cámara. Entonces, lo que intento es técnicamente solucionar cómo lo voy a utilizar, el por qué lo voy a utilizar. Pero lo mismo me pasa con el bronce o las esculturas, que decir, siempre doy como la vuelta. O sea, me gusta mucho trabajar la escultura desde las sombras, las penumbras. Me gusta mucho que las esculturas dialoguen con la fotografía. Me preocupa mucho el soporte. No me gusta ver una fotografía mal enmarcada o que hay una raya o me pone muy nerviosa, porque soy muy técnicamente muy apurada. Me gustan mucho los buenos montajes. Considero que es muy importante. La fotografía es importante, pero creo mucho en los espacios, creo mucho en los montajes, cómo se monta, por qué se monta así, por qué esa fotografía tiene ese formato y no tiene ese otro formato. Yo no hago fotos grandes porque sí, no las hago porque me gusta, porque sea. No, no es un tema de. No, es porque si tú estás trabajando y hablas sobre la solitud de un paisaje, de que estás en un acantilado, tienes que transmitir la sensación de un poco de ese acantilado, ¿no? Es como el querer estar allí. Y por ejemplo, la escala es importante. No es lo mismo. Yo he trabajado mucho con el tema, por ejemplo, de miradores, de mirar a través de. He trabajado con lentes, que tú mirabas a través de la lente y entonces eran como cajitas que tú encontrabas la fotografía dentro, ¿no? Mi trabajo es muy variado. O sea, no puedo decir. Y hay un elemento también interesante, que es que Maite Vieta forma parte de las colecciones más importantes de España. He repasado estos días el currículum de Maite y forma parte de todas las colecciones privadas e institucionales de los principales museos del país. Y sin embargo, tu obra es bastante inclasificable, que es un tema que hablábamos ayer con Santi Olmo. Es una obra muy inclasificable. Precisamente quizá el motivo es que esa búsqueda constante de la belleza, ese envolver al espectador con imágenes muy evocadoras, que a todos, de alguna manera, estemos en el momento que estemos, nos comunican y nos atrapan, es quizá un rara avis en el mundo contemporáneo, en el cual el mundo conceptual, las exposiciones bueno, pues de denuncia, exposiciones en las cuales hay mucha documentación, parece como, desde mi punto de vista, es casi un regalo poder
contemplar todos esos paisajes inmensos y esa naturaleza, ¿no? En ese estado latente, en esa quietud y en ese silencio. Entonces, ¿tú cómo entiendes o cómo percibes el momento actual del arte contemporáneo? No sé. Es que como siempre, es que no sé, es una pregunta difícil porque yo desde que inicié, que no me acuerdo, porque ya te digo, desde pequeña o dibujaba o realmente no me ha importado mucho. Quiero decir, vivo en mi... quiero decir, lo que ahora, por ejemplo, sí que me doy cuenta de que mis obras, lo que yo podía decir o pensaba cuando yo tenía 16, 17, 18, 20, decía, me gustaría que mis obras fueran intemporales, me gustaría, pues eso, el peso de lo tangible, de todo esto, pero claro, en ese momento no sabía si podía pasar. Entonces, ahora estoy de alguna forma en una etapa de reencontrarme con estas obras que han pasado el tiempo. Hay obras que tienen 30 años, 20 años, están impecables, con lo cual ya es un logro técnicamente, ya es un logro que pueda quitarles el polvo del almacén y volverlas a exponer, ¿sabes? Porque siempre, quiero decir, creo que, por ejemplo, en esta exposición yo hablo del mundo. Yo hablo del bullicio del mundo, lo que pasa es que lo hablo de una otra manera. O sea, no, lo hablo de una manera que es como un refugio de todo ese ruido. O sea, no lo verás ahí directamente, pero es como, bueno, es como un aislamiento de todo el ruido que yo también tengo y que todos tenemos, ¿no? De todo lo que está pasando, ¿no? Cierto compromiso con la emergencia climática también, quizá. Hombre, todas mis obras hablan un poco pero de hace años, que no porque ahora se hable más o menos. Por eso te digo que no me interesa en el sentido de que pasan los años y vas viendo... Yo doy fe de eso porque es verdad que con la pandemia Maite, que creo que es una mujer, una artista idealista, estaba convencida que el mundo iba a cambiar, ¿no? Que después de todo lo que había ocurrido, ¿no? Pues que el ser humano, de alguna manera, se iba a replantear la vida, se iba a replantear el mundo, pero después parece que todo sigue el curso que había anteriormente a la pandemia. O sea que todo ha vuelto a precipitarse, hemos vuelto a esa inmediatez, hemos vuelto a ese ruido que tú estás huyendo constantemente a través de tu obra. Bueno, yo siempre, mi forma de trabajar, como siempre ha sido este tipo como de ensoñación pero al fin y al cabo yo hablo sobre la fragilidad, hablo sobre la fragilidad del mundo, sea a través del cuerpo humano, pero desde una fragilidad que nos podemos sentir más, o sea, representados, o sea, sobre la fragilidad de la naturaleza, de un campo, pero porque me interesa más el que todos vivimos, no lo que está pasando en Irak o está pasando, sino que lo que realmente nos pasa cada día, en lo cotidiano de cada día, los problemas cotidianos, el dolor de la gente que te quieres, los dolores también próximos, que al final es algo que es mundial, o sea, es que es todo el mundo, o sea, es un poco eso mi trabajo. No, hablo como es todo más abierto, o sea, es un poco así. Hay una cosa que yo destacaría que es lo inmersivo, ¿no? Tú lo que haces es invitar al espectador a que se sienta totalmente dentro de ese espacio que tú creas, ¿no? Y me gustaría también apuntar una cuestión y es la presencia de animales en tu trabajo, ¿no? Que has trabajado tanto con animales muertos como con animales vivos, ¿no? ¿Nos podías hablar un poco de ese...? A ver, hay una etapa, la primera etapa de mi trayectoria, que he trabajado mucho con materiales reciclados. Un contenedor y que encontraba. Y jaulas. Jaulas. Sí, jaulas. Y bueno, y siempre también he trabajado con el símbolo del pájaro, ¿no? De los pájaros. Y bueno, yo creo que tiene una connotación y tiene que ver con mi niñez. Porque yo he tenido la suerte que he vivido... se puede decir jugando en la tierra, o sea, jugando con la tierra, jugando con los animales, estar todo el día pues llena de barro, y creo que una de las bases, siempre lo dicen, no lo digo yo, pero que la infancia es muy importante para luego crecer, ¿no? O sea, no cambiamos, eso se dice, que tu base se inicia
cuando eres pequeño y luego puede cambiarte la vida, pero tu base es de la infancia, digamos. Y creo que eso luego han ido saliendo en piezas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, a ver, no es que no me daba cuenta y siempre estaba cazando mariposas, y cuando iba a mi casa, que vivíamos en el centro, digamos en el pueblo, pues las cogía y las enganchaba con alfileres en la pared, ¿no? Entonces, que es una salvajada, lo sé, fatal. Pero en ese momento era muy pequeña, tenía 8 años o así. Entonces, claro, eso luego surgió en trabajos míos, en obras mías, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de la mariposa como algo de la belleza efímera. Entonces, utilizaba el símbolo de la mariposa como algo que desprende tal belleza, pero que hay mariposas que solo viven un día. Entonces, todo eso me interesa, ¿no? El tema de lo que decía la serie de Animales del Tiempo, son como escaleras con pájaros que están amarrados a la escalera, y habla sobre este tiempo y sobre que no se pueden escapar, o de su amada memoria, que son muchos pájaros enjaulados, como no son pájaros de verdad, son hechos, digamos, de bronce o de resina. O de resina. Pero bueno, quiero decir... Que alguno nos ha desaparecido alguna vez. Pero bueno, y luego también el símbolo de los galgos, como un animal que ya lo sabemos todos, ¿no? Cómo los tratan y tal. Me parece un animal con una figura muy elegante, y siempre lo utilizo en los bronces. Utilizo el bronce del material, pero dándole como una sensación de fragilidad. O sea, en vez de ser un material pesado en mis piezas, es al contrario, es como muy ágil, muy frágil. Es eso que me gusta, ¿no? Jugar con estos materiales. Y sí, y ahora la pieza del Bambi, que esa la hice cuando nació mi hijo, tiene toda una parte muy maternal. Siempre es una constante trabajar con los animales. O sea, pero, ¿ves? Esto es increíble. O sea, es verdad que en fotografía no. No. Hice una pieza que se llama Nunca imaginé que el dolor causara tanto miedo, que es una pieza muy fuerte, que la tengo yo en el estudio, que son 2 perros desdoblados, con una herida en medio, que iba con luz, digamos. Es una pieza así. Pero no he hecho, ¿ves? No he trabajado la fotografía así con animales. Pero en cambio la escultura, sí. Pero me gusta mucho en mis exposiciones que dialogue lo que he dicho, la escultura con la fotografía. O sea, por ejemplo, tengo una serie que se llama Irrepetible, que es el crecimiento de mi hijo, que pasa el tiempo a través de mi hijo, que son de muchos años, de diferentes instantes. Y esta pieza me gusta muchísimo que dialogue con la escultura. Bueno, de hecho, esta exposición también ha sido una exposición muy en proceso, y en determinados momentos había también este diálogo con piezas más objetuales que finalmente luego se han descartado, y que ambas piezas, por ejemplo esta que has comentado del ciervo, o otra que era una bañera que ha aparecido también, en algún momento también se barajaron como posibles piezas para la exposición, aunque luego la idea de la muestra y el recorrido, el espacio, ha llevado a lo que tenemos hoy aquí, ¿no? Y yo creo que este es el momento un poco de cerrar nosotros y dar paso a alguna intervención o pregunta antes de subir a las salas. Así que si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, tanto a Maite como a Natalia. Sí, creo que hay un... sí. No, creo que hay un, lo tenían ellos. Sí. Al final se me han quedado ellos, sí. Allí. Ay, qué sed. Nada. Hola, mira, he llegado un poco tarde y entonces no he escuchado mucho el inicio. La pregunta es el título de la exposición, Sondomar, ¿por qué este título y qué vinculada estás? Todo que esto quizás la infancia, no lo sé, me gustaría que me lo repitieras o me lo explicaras brevemente. Sí, pues Sondomar se decidió, bueno, porque el hilo conductor es el mar. O
sea, finalmente es un poco lo que decía ahora para finalizar la charla. Después de muchos procesos muy largos, de preparar la exposición, porque bueno, también se me cambió de espacio, iba al sótano, luego se replanteó, entonces claro, como se había hecho lo del sótano, por eso hablaba de las piezas, por ejemplo, de Metamorfosis, que tenía que haber estado y no está, o El instante retratado, otras piezas, al colocarla, digamos, en la sala de la planta 1, decidí poner O son do mar porque realmente la línea conductora es el mar. Y yo, tal como veo la exposición, al final es como ya la veréis la exposición, pero al final es como si fuera como un sonido, pero que yo realmente es al revés. Yo lo que quiero es el aislamiento de ese sonido o de ese ruido, porque veréis que todo lo que hay es como en pausa, o sea, como un silencio rotundo. Y puse O son do mar porque me pareció maravilloso en gallego, porque encuentro que es una lengua preciosa. Y leyendo en gallego, pues pensé, se quedará con el gallego, que no me gusta nada cuando se traduce en castellano el sonido del mar, porque no tiene nada que ver en lo que yo realmente quiero transmitir. Es la sonoridad realmente de la frase O son do mar, que es como una, ¿sabes? Como las olas o como un poco todo, ¿no? El viento y tal, pero que en la exposición no voy a decir más, pero no hay nada de sonido. O sea, no es que tenga nada que ver con el sonido, es al contrario, es un aislamiento del ruido, digamos, del exterior. Barajábamos a mar, ¿te acuerdas? Sí, barajamos a mar, Bajábamos a mar, pero por el juego que hay. con el verbo amar. Pero no. Pero amar, no es después gallego Santi tampoco. me dijo, no, amar Natalia, ¿te acuerdas es que lo gallego. hablábamos, amar? Hasta que te dije, creo que O son do mar es bonito porque realmente evoca todo ello, ¿no? Y la Bueno, es traducción... un poco que enlaza una sala con la otra, de las 3 salas que hay. O sea, enlaza una con la otra. Sí, es un continuo de eso. Sí, y insistimos mucho en que fuera el título en gallego, que en la medida de lo posible no se tradujera, porque creo que en definitiva todo el mundo puede entender, no perfectamente el gallego, pero que puede comprender, ¿no? Que hay una evocación al mar y el sonido es muy bonito y muy poético y la obra de Maite siempre transmite esa poesía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces vamos a cerrar aquí y vamos a tener ocasión de visitar las salas. En cualquier momento, si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta, estamos disponibles tanto Natalia Chocarro como Maite Vieta o yo mismo para contestaros. Muchísimas gracias y disfrutad.